Vamos con una ronda de preguntas relacionadas con el voto. Voy a incluir 4 porque hay bastante similitud en algunas. ¿Podría hacer una pequeña reseña de cómo se aplica el voto en el extranjero, en otros países? ¿Cómo está en América Latina la inclusión del voto nulo para la validez y repetición de las elecciones? En las recientes reformas electorales se aprobó darle un lugar al voto nulo. Sin embargo, si el voto nulo es mayoritario, se repite el proceso electoral con las mismas actores y condiciones. ¿Ve esta situación como un avance en la democracia y proceso electoral? Hablar de la secretividad del voto vulneraría un derecho constitucional. Si el voto es un derecho constitucional personal del ciudadano, hacerlo público es su elección y esto vuelve las elecciones públicas, vulnera las elecciones públicas, ¿sí o no? Con el tema del voto en el extranjero, ¿cómo se recomienda que el tribunal paute para los partidos y qué competencia, perdón, es que no se comprende, y qué vamos a repetirla. En el tema del voto en el extranjero, ¿cómo se recomienda que el tribunal paute para los partidos? Y el resto, perdone, pero no. Y que competimos, pareciera que dicen. Que competimos en el extranjero. Es desde un partido que se está planteando la inquietud. Perfecto. A ver, ¿cómo se ha desarrollado el voto en el extranjero en América Latina? Primero, la gran mayoría de los países ya lo tienen contemplado y en aplicación. Guatemala ha sido de los últimos países que se ha subido a este carro. La experiencia muestra que muchos países comienzan de manera progresiva la aplicación del voto en el exterior, es decir, muchas veces la primera experiencia sirve como una experiencia piloto, muchas veces se aplica en un número reducido de países, aquellos donde hay mayor cantidad de nacionales en el extranjero, y que luego de esa primera prueba se empieza a extender el universo de aplicación de este derecho. Este creo que es un primer elemento, que hay un mecanismo, una progresividad en la aplicación del voto en el extranjero. Sería muy difícil, puede ser, por supuesto, pero es muy difícil empezar teniendo una gran cantidad de países cuando no se ha tenido mucha experiencia. Segundo, hay que saber que normalmente estas elecciones en el exterior son relativamente caras. Es decir, organizar la elección afuera puede ser relativamente costoso. Ustedes me disculpan el uso de la expresión, el costo del voto en el exterior es muy superior, por supuesto, al costo del voto dentro del país. Tercer rasgo de estas elecciones en el extranjero, salvo 3 o 4 países en América Latina, normalmente la participación de los ciudadanos en el exterior es baja, muy baja. No hay que hacerse grandes expectativas, incluso aunque haya un colectivo de nacionales en el exterior grande, fuerte y significativo, lo más probable, si nos adecuamos a lo que sucede en la mayoría de los países de América Latina, es que tengamos una participación relativamente modesta. Esto es lo que normalmente se observa. En América Latina
en que se ha utilizado el Internet como forma de votación. Esto, digamos, creo que es importante destacarlo. Hay el caso de Panamá ya lo ha utilizado, y también el Distrito Federal de México, que tiene elecciones para sus elecciones de naturaleza local. Son las dos experiencias en que ya se ha utilizado votación en el Internet, y de acuerdo a lo que se señala o lo que se ha podido investigar, es que hay niveles relativamente altos de satisfacción con el uso de ese mecanismo, aunque curiosamente en el caso del DF, que los ciudadanos tenían la posibilidad o de votar por internet o de acudir a votar, tenían obviamente que registrarse previamente en el uno o en el otro. El nivel de participación fue más bajo para los ciudadanos que optaron por la modalidad del internet, paradójicamente, que aquellos que optaron por la modalidad presencial. Pero digamos que es una de las innovaciones que se ha señalado. Ahora, ¿cómo va o cómo funcionaría la regulación, la difusión de esta pauta manejada a través del organismo electoral en el exterior? Es algo que debe haber una definición entre el organismo electoral y los partidos políticos, sabiendo que en muchos países, por supuesto, esto hay que saberlo, contratar una pauta publicitaria, por ejemplo, en los Estados Unidos, es muchísimo más caro que contratar una pauta publicitaria en Guatemala. Y además estamos hablando, por supuesto, en un caso de que se difunde en Guatemala, esto impacta directamente a todos los habitantes, y en caso que se difunda en el exterior, eso va dirigido a nichos extremadamente específicos. Es muy poco frecuente, dejando el caso de cómo lo vaya a resolver Guatemala, que los partidos utilicen medios de difusión masivos en los otros países para dar a conocer sus propuestas al electorado. A lo sumo utilizan algunos mecanismos que puedan tener la misma colectividad, pero que no son medios masivos de comunicación para hacer difundir sus propuestas. Con respecto al voto nulo, hay dos tratamientos que tiene el voto nulo en América Latina con respecto a su impacto sobre la elección. En algunos países está previsto que aunque el voto nulo sea mayor, o sea, digamos, la primera fuerza, la primera opción de los ciudadanos, simplemente cuentan para un fin estadístico, no tienen ningún efecto adicional, y se elegirá como ganador o ganadores aquellos que han obtenido los primeros lugares. Entonces únicamente cuenta para un fin estadístico. Funciona así en varios países. Y hay algunos otros países que han adoptado esta modalidad que tiene Guatemala, que efectivamente si los votos nulos son la primera fuerza, pues hay que repetir la elección. Entonces obviamente es una situación que se presenta de manera absolutamente excepcional. Es decir, no es, por supuesto, en ningún caso el día a día de las elecciones que los votos nulos terminen superando a los votos emitidos por la primera fuerza, o incluso puede ser el umbral más exigente, que tengan que ser más del 50% más uno de todos los votos que se hayan emitido, ¿no? Pero hay que saber que la aplicación de este mecanismo lo más probable es que sea absolutamente excepcional, ¿no? Es muy difícil que la mayoría de la población termine escogiendo una opción de esta naturaleza. Y acá, muy brevísimo paréntesis, porque además acá entran en contradicción dos lógicas de racionalidad del elector. El elector podría decidir, bueno, está bien, me sumo a la corriente, voy a votar nulo porque estoy esperando que se anule la elección y no sea ninguno de estos que están acá, pero esto
termina dejando eventualmente la decisión, si no hay los suficientes votos nulos, en aquellos pocos que decidieron elegir por un partido político. Y digamos, este dilema de la racionalidad del voto hace que muchos, tal vez podrían decir, sí, quisiera votar nulo, terminan diciendo, pero no vaya a ser que si voto nulo salga elegido fulano o perengano, ¿no? Y terminan decidiendo por alguno de los candidatos en elección. Pero hay las dos modalidades en América Latina. Y finalmente, lo último sobre el secreto del voto, su importancia radica, y esto, digamos, nos podría remitir a viejas discusiones sobre el voto secreto y sobre el voto abierto, que en los contextos, en el contexto claramente de la evolución del sufragio, ya no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, el secreto del voto ha sido un elemento fundamental para asegurar un voto en conciencia de los ciudadanos. Les permite expresar a cada uno de manera muy libre qué es lo que de verdad siente, sin el temor de, primero, de que exista coacción, de que existan represalias por lo que votó o no votó, que no haya tampoco que no haya presiones sociales, y no solamente de los actores políticos. A veces uno toma decisiones que no son, por ejemplo, bien vistas en el círculo social el círculo social en el que uno se mueve. Y la única manera de poder expresar libremente ese voto es cuando está bien garantizado su secreto. Si no, uno termina votando por el miedo, ya sea al partido político, al líder local, o por un simple temor a la mayoría, es decir, al entorno en el cual me estoy moviendo, lo termina alineando su voto donde no quisiera, pero para evitarse problemas. De ahí la importancia del voto secreto, y creo que es tanto más importante aquí en Guatemala, donde algunas investigaciones nos han mostrado que hay mecanismos comparativamente con otros países de América Latina más fuertes de coacción, de presión sobre el electorado. Entonces creo que es muy importante más bien reforzar todas esas garantías del secreto del voto. Muchas gracias. Ahora una ronda de 2 preguntas relacionadas con el Tribunal Supremo Electoral. La primera dice, ¿qué tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos para que la ciudadanía tenga la percepción de un proceso electoral transparente y limpio? Acciones concretas, anota entre paréntesis. El Tribunal Supremo Electoral sí tiene lineamientos desde los partidos políticos cuando se hace evidente en las crisis actuales la no idoneidad de funcionarios del Estado como diputados entre los principales y de más grave repercusión. ¿Cómo puede evitarse, prevenirse, erradicarse tal práctica tan dañina y que afecta en muchos sentidos, además de la construcción de ciudadanía? Serían las 2 relacionadas con el Tribunal Supremo Electoral. Muy bien. A ver, en general la percepción de limpieza en un proceso electoral es un desafío muy fuerte. Cuando nosotros veíamos los datos que tenemos de las encuestas en América Latina, nos damos cuenta que están bastante mal calificados organismos electorales que las misiones internacionales, pero también los expertos del país que están muy interiorizados en cómo funciona, les dan buenas notas de calificación. Y para no, digamos, hacer un breve paréntesis, pero creo que es importante, por ejemplo, vemos que el país peor calificado desde el punto de vista de la limpieza de su proceso electoral es paradójicamente el país que más recursos ha invertido, no solamente en América Latina, sino en el mundo para la construcción de sus
instituciones electorales, que es México. México es el país que ha construido las instituciones, algunas de las instituciones, o probablemente la institución electoral más sofisticada del mundo, por sus alcances, sus dimensiones, etc. Y sin embargo se encuentra calificada en el último lugar por sus ciudadanos en términos de limpieza electoral. Entonces este es un desafío muy grande que no pasa únicamente porque el organismo electoral sea efectivamente un organismo electoral idóneo, es el caso por ejemplo en México, sino que se requiere probablemente una construcción larga, no solamente de un proceso electoral, sino una sucesión de procesos electorales que dejen a la gente con la convicción, con la confianza de que todo marcha bien, y ese es un proceso progresivo. Esto lamentablemente es muy difícil conseguir en una sola elección, sobre todo en sociedades que son tan desconfiadas como las sociedades latinoamericanas. Ustedes saben, América Latina es una de las regiones del mundo que tiene mayores niveles de desconfianza, y esto también termina afectando a las elecciones. Lo que vemos, por lo menos cuando vemos los países que tienen mayores niveles de calificación, de confianza de la ciudadanía en su proceso electoral, nos damos cuenta que son organismos electorales que tienen mucha trayectoria. Ahí están los uruguayos, están los chilenos, están los costarricenses. Son países que van llevando décadas de procesos electorales honestos, transparentes, que le terminan generando confianza a la ciudadanía de que el proceso se va a desarrollar bien. Entonces ahí hay un proceso de construcción que requiere tiempo y que requiere el compromiso de varias gestiones de magistrados electorales pues, a lo largo del tiempo. Y también lo han demostrado algunas investigaciones, que la confianza en el organismo electoral está vinculado con una confianza más general en las instituciones, es decir, que hay una correlación que sucede, hay algunos casos, pero es raro que el organismo electoral tenga un nivel de gran confianza y que todas las otras instituciones estén por abajo. Es decir, normalmente esto va asociado, es decir, hay una percepción general que tiene la ciudadanía de confianza institucional, y que esto le rebota al organismo electoral, y normalmente le rebota de manera negativa, porque en América Latina suele ser que el organismo electoral está por encima del promedio en la confianza institucional, pero si la confianza en las otras instituciones es muy bajo, esto suele tirar hacia abajo también al organismo electoral. Aquí realmente se aplica esa frase de que justos pagan por pecadores, y solito podría tener una confianza mayor, pero ese entorno de crítica y de desconfianza por las otras instituciones penaliza el organismo electoral. Y finalmente, sobre el caso de diputados que no son idóneos, que no son los que uno quisiera, muchas veces esto excede al organismo electoral, es decir, si un ciudadano cumple con los requisitos que está establecido con la ley, pues el organismo electoral no tiene mecanismo alguno, y habría que felicitarnos que no tenga mecanismo alguno para poder discrecionalmente sacarlo de carrera política, y ya le corresponderá a otros niveles, es la responsabilidad de los partidos políticos no poner a estos señores, a estos candidatos, o cuando hay la posibilidad del ciudadano no elegirlos, si es que pues, no está por supuesto en una lista, en lo que ya no hay mucho que hacer en ese caso para el ciudadano, pero esto no siempre es responsabilidad del organismo electoral que personas de una reputación dudosa accedan a los cargos públicos si es que no existen mecanismos para poder excluir esas candidaturas. El organismo electoral simplemente le toca ver que los requisitos
exigidos por la ley estén cumplidos por los candidatos. Y muchas veces esto, por supuesto, está más allá de los juicios morales que se pueden tener sobre determinados candidatos. Muchas gracias. Sí, sí. ¿Cómo se puede controlar o formar el denominado infomercial? Noticias con tinte electoral, aclara entre paréntesis. Acá tenemos dos preguntas. Uno, ¿qué sugiere para la regulación de la propaganda política? ¿Cuáles serían las limitaciones para pueblos indígenas en Guatemala según su experiencia en Bolivia? Finalmente, considera que el transfugismo, el término sí es conocido desde nosotros, el transfugismo vulnera la representación y si éste debiese de aceptar por un principio de democracia al querer pertenecer al partido político con quien se sienta afín o se comparta la ideología. Es decir, de pertenecer al partido político con quien se sienta afín o se comparta la ideología, y si limitar el transfugismo limita al principio. Muy bien. A ver, sobre estos infocomerciales, como dicen en otros países, que es la contratación de una publicidad, una propaganda disfrazada de noticia. Hay varios mecanismos eventualmente con los que se puede trabajar, desde simplemente sumarlo a un tiempo de campaña del partido político. Sobre todo esto tiene sentido allá donde hay límites de publicidad que están establecidos. Por ejemplo, un partido político no puede gastar más allá de una determinada suma. Y en ese caso, cuando se ve un infocomercial, simplemente se suman al valor de mercado cuánto vale eso y se le suma a la propaganda que está difundiendo el partido político. Esa, digamos, es probablemente el mecanismo principal. Esto pero juega cuando hay, digamos, estos techos, estas limitaciones de campaña. Ahora, si no hay, por ejemplo, si hay una prohibición de contratación que puedan hacer los partidos u otros individuos de propaganda electoral y que toda la pauta sea exclusivamente canalizada a través del organismo electoral, pues en ese caso corresponde hacer una sanción al infractor, considerar que bajo este mecanismo disfrazado se ha contratado publicidad política y esto, por lo tanto, da lugar a algún tipo de sanción. Creo que con respecto al tema de las regulaciones, de la propaganda, de la publicidad, se ha aprobado un paquete muy importante aquí en Guatemala la semana pasada, cuyos efectos creo que es importante tomarlo de la siguiente manera, por lo que he podido comprender sobre los alcances de esta reforma. Esto va a ayudar a limitar algunos de los problemas que se han observado en el país en procesos electorales anteriores, y es un buen paso en la dirección correcta. Pero no se espere que esto vaya a ser la panacea absoluta de los problemas que hay en propaganda y en publicidad, porque van a empezar a aparecer, y esto es normal, toda una serie de vacíos y de áreas grises que hoy probablemente no se están viendo y que los vamos a ir descubriendo en la práctica. Esto es normal cada vez que se aprueban legislaciones sobre regulación y propaganda. Es decir, se avanza y se descubre que hay algunos huecos, que hay algunas fallas, limitaciones de la legislación. Esto no debiera llevar a condenar el conjunto de la reforma y decir, la reforma no sirve porque hay esta situación o estas situaciones que se están presentando. Lo que creo que hay que hacer y que además está ya contemplado es
Muy bien, hemos hecho el ensayo, hemos detectado dónde están los problemas, los errores, algunas cosas se pasaron en este proceso, es normal. Vendrá un siguiente ciclo de reformas electorales donde trataremos de ir ajustando. Este es un proceso y hay que pensarlo como un proceso. Esta no ha sido la última reforma electoral que ha tenido Guatemala, esta es una reforma en un camino en el que se tendrán que ir haciendo ajustes a aquello que se ha visto bien, a aquello que se ha visto de manera inadecuada. La participación de los pueblos indígenas tiene varios rostros, no solamente en Bolivia, sino en otros países. En algunos países pueden participar como tales, es decir, tienen la posibilidad de inscribir candidatos y participar como pueblos indígenas directamente y aparecer en la boleta electoral. En otros casos no tienen esta posibilidad, esto está, digamos, no está contemplado y tienen que participar mediante alguna alianza que puedan establecer con alguna organización política. En el caso concreto de Bolivia, tiene la posibilidad de participar como pueblos indígenas y si bien lo han hecho en algunas oportunidades, algunos pueblos indígenas como tal, en términos políticos ya grandes, más prácticos, normalmente han apostado por una alianza con partidos políticos y sobre todo por un movimiento al socialismo. Pero está abierta la posibilidad legal, y de hecho ha sido utilizada, para participar como pueblos indígenas directamente. Y el tema del transfugismo pues plantea acá un choque de conceptos, ciertamente. Por un lado está la indignación que produce cuando una persona que ha sido elegida por el partido A se traslada al partido B y esto, digamos, genera lógicamente molestia en la sociedad y molestia en el partido A, por supuesto, que ha perdido un representante que había sido elegido bajo su bandera. Por otro lado, nos encontramos frente al derecho de conciencia que pueda tener un ciudadano de discrepar con la línea de una organización política y de pues preferir una otra organización en caso de que discrepe con la organización. Aquí la experiencia en América Latina es muy variada. Hay algunos países que, por ejemplo, han establecido en su legislación que uno puede pasarse de un partido político a otro siempre y cuando no haya de una manera evidente un beneficio de cualquier naturaleza por el hecho de trasladarse de un partido político al otro. Que cuando hay ese beneficio directo que se está recibiendo, entonces en ese caso la organización política perjudicada tiene la posibilidad de solicitar la devolución del curul. Pero si el paso del partido A al partido B no está asociado con ningún beneficio evidente para quien está haciendo ese movimiento, el partido político no puede reclamar el curul, el escaño que esté en disputa. Otros países han considerado directamente que cualquier caso que se pasa de un partido al otro implica la pérdida automática del curul, porque el curul es del partido político. Entonces hay maneras pues muy distintas de lidiar con este fenómeno. No es sencillo porque están contrapuestos dos valores o dos principios que son igualmente deseables, que era sobre lo que habíamos comentado hace un momento. Muchas gracias. Me gustaría solicitarle una especie de reflexión final un poco más teórica, más académica, relacionada con la situación actual sobre
la concepción de democracia, desde ese modelo liberal electoral hasta esa concepción republicana, para cerrar toda esta serie de preguntas y respuestas. Muchas gracias. A ver, lo que observamos en América Latina es que la ciudadanía y muchas veces los actores políticos no se han sentido ya cómodos únicamente con los marcos de la democracia representativa, y que han buscado de una u otra manera, y lo veíamos en parte, pero no totalmente, han buscado ampliar, extender, explorar nuevas fronteras de la democracia. Y ahí hay varias acciones que se han ido buscando con éxito, sin éxito, de manera feliz o a veces con no muy buenos resultados. Se ha buscado extender, por ejemplo, mecanismos de participación más directa de la ciudadanía. Es el caso de los referendos, han adquirido una importancia significativa en América Latina, sobre todo en América del Sur. Hoy su uso está un poquito en declive también ahí en esa región, pero han tenido, digamos, un momento importante, percibidos como mecanismos de participación directa. También están las revocatorias de mandato, que se han dado en distintos niveles. Por ejemplo, Perú tuvo una experiencia que la consideró bastante negativa de revocatoria de mandato de sus autoridades locales, que eso generó un gran desorden en el nivel municipal, y están tratando de ir marcha atrás. Otros países han incorporado, incluso ustedes lo estamos, bueno, todos lo estamos viendo, lo que está sucediendo en Venezuela alrededor de la revocatoria de mandato presidencial, que es, digamos, como el grado máximo, y curiosamente ese es un mecanismo previsto o planificado justamente como un mecanismo de resolución de crisis, y ahora que hay una crisis muy significativa, paradójicamente se le pone trabas para que puedan funcionar como mecanismo. Pero hay toda otra serie de iniciativas. Estos son, digamos, como los mecanismos que pasan por un proceso electoral, los referendos, pero hay toda una otra serie de mecanismos que buscan ampliar la participación de los ciudadanos, y ahí están desde estas agrupaciones ciudadanas, cívicos, como los llaman acá en Guatemala, la idea de las candidaturas independientes, todo esto como mecanismos que deberían ensanchar esas fronteras que correcta o incorrectamente los ciudadanos perciben como corsés demasiados estrechos. Y creo que sobre esto no hay una respuesta teórica que se pueda dar absoluta, completa. Algunas de estas medidas han fortalecido la democracia, y en ese caso bienvenidas, es decir, han ayudado a renovarlas, han ayudado a generar el ingreso de nuevos actores, han permitido una expresión más directa de los ciudadanos, y han sido un plus para la democracia representativa. Y en otros casos su aplicación no ha sido una aplicación de las más felices, es decir, han generado problemas que no habían, han agravado dificultades que ya estaban, o han aumentado los niveles de tensión, de polarización y eventualmente de crisis de los sistemas democráticos. Entonces, ahí depende mucho de la habilidad de los legisladores para poder introducir mecanismos que sean útiles y que refuercen la democracia, y no que sean un factor de debilitamiento de la democracia en nombre de una extensión de las fronteras democráticas. Entonces, esto depende mucho de la habilidad de los legisladores, depende mucho también de la habilidad, de la conciencia con la que actúan los actores
políticos en las distintas coyunturas y también de los grados de apropiación por parte de la ciudadanía. Muy bien, le agradecemos mucho al doctor Salvador Romero por haberse tomado el tiempo de responder tantas y tan valiosas preguntas. Con esto damos por terminado esta ronda de preguntas. Muchas gracias, les reitero el agradecimiento por estar presentes y sobre todo por compartir esta inquietud de fortalecer nuestro sistema democrático a través de las diferentes instancias que nos vemos protagonizando estos procesos. Por supuesto, esta es solo la lección inaugural de todo un abanico de opciones académicas a través de 3 meses de este diplomado. Entonces esperamos, para quien aún no se ha inscrito, todavía tenemos abierta esa posibilidad hasta el día jueves 2 de junio. La verdad, como han dicho mis antecesores en esta oportunidad, nos esmeramos, la Escuela de Ciencia Política, la Fundación Conrad y el Instituto Electoral como órgano del Tribunal Supremo Electoral, nos esmeramos por fortalecer la oferta académica, que realmente es de muy alto nivel. Este diplomado está estructurado en 6 módulos y en cada uno de ellos tratamos de localizar a los mejores expertos en el país, las más altas autoridades del Tribunal Supremo Electoral y obviamente autoridades académicas dentro de la Universidad de San Carlos y dentro de la sociedad civil organizada. Entonces no me extiendo más, les reitero el agradecimiento y espero contar con su participación a lo largo de estos 3 meses que dure el doctorado. Muchas gracias.